Vamos a hablar hoy sobre enfermedades raras. ¿Qué es una enfermedad rara? Una enfermedad rara es como una enfermedad conocida como poco frecuente o muchas veces también una enfermedad huérfana. ¿Por qué se llaman así raras o poco frecuentes? Porque el médico no es que no existan, piensa poco en esas enfermedades, no son tan frecuentes como las enfermedades que existen, las de origen infeccioso, muchas de ellas, inclusive el cáncer, y entonces el médico tarda mucho en su diagnóstico. ¿Por qué es importante que el médico piense en estas enfermedades? Porque su diagnóstico oportuno hace que el niño pueda tener una vida sana, sin discapacidad, o muchas veces inclusive ayuda a prevenir la muerte temprana, la muerte prematura, a través de una detección oportuna de estas enfermedades. Justo esas enfermedades poco conocidas, cada vez hoy en día se divulga más el conocimiento de estas enfermedades y por eso es que se conmemora a estas enfermedades para que el médico piense en ellas el día 28 de febrero. ¿Por qué el 28? Porque a veces cada 4 años en 29 es un poco frecuente, entonces por eso es que el 28 o el 29 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. ¿Por qué es importante que hoy en día nuestros muchachos, nuestros futuros médicos, piensen y conozcan estas enfermedades? Porque la detección oportuna al nacer o en la primera infancia de estas enfermedades, para las cuales hoy en día ya hay tratamiento, hace la diferencia. Cuando nosotros tratamos a estos niños al nacer, o en poco tiempo después del nacimiento, estos niños van a tener una vida sana, sin discapacidad, y van a poder ser lo que quieran y ser niños felices. De otra manera, estas enfermedades van avanzando poco a poco, muchas veces causan una incapacidad permanente y otras veces una muerte prematura. Por eso siempre hay que pensar no solo en lo más frecuente, sino también en lo poco frecuente y tener siempre en mente que estas enfermedades raras pueden existir y diagnosticarlas a tiempo. Bienvenidos a Salud en Serie, programas de divulgación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya finalidad es ofrecer información actualizada acerca de los temas más relevantes en el cuidado de los niños. Me da muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes. Tengo que presentar a una persona que es realmente importante en las enfermedades raras, en el tamiz metabólico. Ella actualmente ha tenido muchos cargos, es muy importante, pero actualmente es la coordinadora de genética y profesora de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Vamos a hablar el día de hoy de enfermedades raras, así como suena enfermedades raras y por qué se consideran enfermedades raras. Sabemos que prácticamente estas enfermedades ocupan el 5% de cada 100,000 habitantes. Entonces, por eso son raras, porque son poco frecuentes, porque los médicos no pensamos en ellas y al no pensar en ellas no las diagnosticamos. Anteriormente sabíamos que era una de las muertes que no se sabía qué había pasado, pero que habían muerto los niños en la cuna, muchas veces en el cunero, muchas veces en su casa, pero esto nos ha dado muchos problemas. Ahora sí quisiera, doctora, que nos dijera cuáles son las enfermedades raras o por qué se llaman enfermedades raras. Se conoce con el nombre de raras o enfermedades huérfanas o poco frecuentes porque son enfermedades poco conocidas. Con el tiempo, cada vez se van diciendo más cuáles son estas enfermedades y se hace un diagnóstico oportuno, se ha visto que la frecuencia no es tan rara. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades? ¿Por qué es que se le llama así? Porque el médico generalmente no piensa en ellas, porque el paciente tarda muchas veces hasta 8 años en llegar a un diagnóstico, porque van de médico en médico hasta que alguien piensa o hace el diagnóstico de estas enfermedades. Y eso es lo importante, el llegar a un diagnóstico oportuno para que al tiempo se pueda tratar al niño y ofrecerle una vida sana o casi sin consecuencias o sin secuelas. Qué bueno, bueno. Y aquí en el mundo, ¿desde cuándo se empezó a sospechar de las enfermedades raras?
Se empezó a sospechar en las enfermedades raras desde principios desde fines del siglo, iba a decir del siglo pasado, pues sí, es del siglo XX. Entonces, a mediados del siglo XX se empezó a hablar, pero realmente fue hasta el año 1993 en que la Organización Mundial de la Salud dijo que esas enfermedades se le iba a llamar enfermedad huérfana o enfermedad poco frecuente. A partir de entonces, ya varios países han incorporado a esta definición y primero cada quien tenía su definición en Estados Unidos, Japón, una frecuencia diferente, hasta que la Organización Mundial de la Salud ya la puso la definición y la frecuencia. ¿Y aquí en México son más frecuentes que en otros países, que a nivel mundial? ¿O es que somos iguales y es que no nos hemos nos percatamos más tarde de este tipo de enfermedades? En México la frecuencia es, hasta ahorita que hay estudios, es igual que en el resto del mundo. También se empezó un registro de estas enfermedades, porque son poco frecuentes, hasta el año, hasta los 2000, hasta el año 2018, una cosa así, se sabían hasta 20 enfermedades que se habían llamado como enfermedades raras. En nuestro país, en el registro estaban estas 20 enfermedades, pero este año se aprobó que fueran las 5,000 enfermedades que ya se conoce que existen declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Y respondiendo a su pregunta, doctora, no son más frecuentes. Se sabe que tienen la misma frecuencia, pero cada país efectivamente tiene unas más diferentes enfermedades, todas raras, pero diferentes enfermedades, ¿no? Sí, eso es lo importante. Lo importante es que no va a haber enfermedades si no pensamos en ellas. Ese es el gran problema que tenemos con este tipo de enfermedades raras, que no estamos acostumbrados, que son tan poco frecuentes que la gente no lo piensa, no se hace el diagnóstico y por eso tienen tantos problemas y muchas veces pues ya después de que murieron se sospecha que en el fulanito de tal, el abuelito el tal tenía esta enfermedad. ¿Así sucede? Así es, porque el 92, el 82, casi el 80% de estas enfermedades tienen un origen genético, o sea, son enfermedades hereditarias causadas por alguna mutación o bien heredándose en la familia y ellos no se habían dado cuenta. Es por eso que los genetistas estamos muy metidos en eso de las enfermedades raras, porque gran parte de ellas, el 80%, tiene un origen genético. Entonces, como usted dice, doctora, es muy bien hacerles ver que quién más en la familia, hacer un árbol genealógico, si el abuelito, el tío, algún pariente tiene la enfermedad, o muchas veces pasa también que al hacer la historia y la indagación familiar se ve que no son familiares que yo sepa, pero son de una población muy pequeñita. Nosotros le llamamos eso endogamia, porque finalmente todos originan a partir de un mismo gen o de un mismo ancestro. Sí. Entonces, el origen de estas enfermedades ¿es genética? ¿En qué porcentaje? El 80% es genética y el otro 20% son cánceres raros, son enfermedades infecciosas raras también o poco frecuentes que se encuentran dentro de este grupo. Pero la gran mayoría sí son de origen genético y tienen un modo de herencia definido, ¿no? Ya sea la herencia mendeliana simple o la herencia no mendeliana o muchas veces la herencia mitocondrial, que se hereda a través de la mitocondria. Entonces sí, el 80% son de origen genético. Y entonces el otro porcentaje está dado por... enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades oncológicas también, ¿sí? Entonces son el otro 20% de enfermedades raras. Y se ha visto que afectan a un tipo de población especial, lo que me había comentado hace ratito, que son poblaciones a veces pequeñas donde aparentemente pues, hay antecedentes, ¿no? De consanguinidad, sí. Lo que nos ha hecho, lo que hace que sean estas enfermedades más frecuentes y sobre todo que se manifiesten. Así es, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que se han descrito más en la población de origen askenazi, como la enfermedad de Gaucher o algún tipo de esfingolipidosis, como el Niemann-Pick tipo B o A, pero es porque también en ellos hay mucha endogamia. Y bueno, en nuestro país, aunque el origen, la mayoría son
obviamente tenemos genes indígenas, pero tenemos también muchas migraciones, ¿no? La migración de los españoles, que tuvieron 8 años dominio por los árabes, también después hubo una migración grande de población judía. Entonces, en toda esa mezcla de genes, pues tenemos una gran diversidad, pero en las pequeñas poblaciones, pues es donde pues, se casan entre ellos mismos porque la población es muy pequeña, es donde muchas veces aparecen estas enfermedades. Por ejemplo, sabemos que hay enfermedades que afectan más a diferentes razas, como lo acaba de decir, pero de estas, por ejemplo, ¿cuáles son las que más se presentan, por ejemplo, en la raza judía? Y de estas yo sé que hay variantes en los askenazis y en todos, ¿no? Así es, lo que yo mencionaba, las que más se presentan son enfermedades de depósito lisosomal, entre ellas, como decía, el Gaucher, las esfingolipidosis, como el Niemann-Pick tipo A, tipo B, que también son muy poco frecuentes, pero que en esa población son mucho más frecuentes. O, por ejemplo, también se ha visto que la variedad del Pompe infantil, que es otra de las enfermedades de depósito lisosomal, en que son los niños hipotónicos, se presenta con mucho más frecuencia en población de origen negro africano. Ellos tienen más enfermedad de esa de Pompe, de infantil tardía, y hay en otras poblaciones. Nosotros en nuestra población no ha habido muchos estudios, pero hace un tiempo nosotros hicimos un tamiz ampliado en lisosomal en Petróleos Mexicanos, donde yo trabajé muchos años, y ahí vimos que la frecuencia, claro, en una población que no representa todo el país, es una parte pequeña del país, que nosotros tenemos, por ejemplo, una pseudodeficiencia de esta enfermedad de Pompe, en el cual aparentemente nos califican como que es deficiencia, ¿no? Tenemos como una debilidad muscular que después se compensa, ¿no? O sea, no siempre tenemos la misma fuerza, a lo mejor más en la mañana, luego un poquito menos, pero se compensa, se le llama pseudodeficiencia. O tenemos también, se descubrió con este estudio, una variedad que se llama, de una enfermedad que se llama Fabry, en la cual los niños nacen bien, pero ya en la edad adulta pueden tener problemas, sobre todo renales, que aunados que en nuestro país, como ustedes saben, doctora, lo más importante es la diabetes, una de las más frecuentes, la diabetes mellitus tipo 2 del adulto, y que se acompaña en las épocas finales de una insuficiencia renal, aunado a este gen o a esta enfermedad, pues tienen una insuficiencia renal muy severa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tanto valdría la pena que todos nos hiciéramos un cariotipo y un tamiz metabólico? Un cariotipo no, porque ese es una población muy pequeña, sería un estudio de nada más de los cromosomas, y la mayoría de las enfermedades son genéticas. El cariotipo está indicado para cierto grupo de malformaciones o enfermedades, pero lo que usted ha dicho la palabra mágica, doctora, un tamiz metabólico, un tamiz neonatal es importantísimo, porque ahora no existe un solo tamiz. Hoy en día existen diferentes tamices, que son el tamiz metabólico, el tamiz oftalmológico, el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico, el tamiz para luxación congénita de cadera, y con todos estos tamices podemos nosotros prevenir que muchas de las manifestaciones clínicas severas de muchas de estas enfermedades. Entonces, el tamiz metabólico ampliado, el tamiz neonatal, todos estos tamices que he mencionado, los tamices neonatales son, yo le llamo la vacuna del siglo XXI, porque es medicina preventiva, es detectar la alteración antes de que tenga ninguna manifestación clínica. Y a ver, respecto a las enfermedades, ¿por qué se dice pensemos en cebras? ¿De dónde viene esto o qué significa esta frase que la he empezado a escuchar? Claro. Más en estos tiempos. En estos tiempos, porque bueno, las enfermedades raras que estaban muy olvidadas, últimamente ya todo el mundo empezamos a pensar en ellas, y esto de pensemos en cebras, es una sociedad civil que usó este método, este nombre, porque dice que cuando nosotros oímos siempre trotar o oímos galopar, pensamos en quién, en caballos. Entonces dice, pero no solo pienses en caballos, porque también trotan las cebras. O sea, si tú piensas en cebras y pasan puros caballos, pero va una cebra, como estás pensando en ellas, la vas a distinguir, ahí va una cebra. Entonces igual, no solo pienses en las enfermedades más comunes, sino también piensa en las enfermedades raras, porque las enfermedades raras existen. Sí, a ver, ¿me podrías decir qué es un cariotipo? Sí, cómo no. Un cariotipo es un estudio de los cromosomas que tiene
cada especie. No me refiero al cariotipo humano, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿En qué nos va a ayudar un estudio cromosómico? Pues en saber si hay alguna alteración, ya sea de números, que haya cromosomas de más. Lo más común es las trisomías, entre ellas la más conocida es la trisomía 21, en la cual hay alteraciones en el fenotipo, en la parte externa, pero también hay alteraciones internas, ¿no? Como alteraciones del corazón o atresia intestinal, o el síndrome de Turner, en el cual son niñas de talla baja, cuello alado, cubitus valgus, pero que además tienen después riesgos reproductivos, no pueden tener descendencia porque los ovarios no maduran, se forman, hay estrías en vez de ovarios. Entonces el cariotipo te permite conocer qué le está pasando a esta persona, si tiene cromosomas de más, si tiene cromosomas de menos, si le falta un pedazo al cromosoma, ¿sí? Que se llaman de lesiones, o tiene un pedazo de más, translocaciones, ¿no? Entonces, el cariotipo te va a demostrar qué es lo que le está pasando a esa persona, y a través de ella ya podemos deducir o dar un nombre a ese síndrome, ¿no? Este niño tiene esto porque tiene 3 cromosomas, o porque le falta un pedazo, o porque tiene un pedazo extra. En fin, entonces te va a permitir llegar a un diagnóstico de las alteraciones cromosómicas. Bueno, ya esto nos aclara un poco de qué se trata esto. Algo que sería importante que supiéramos cuánto tiempo se tarda un médico en diagnosticar una enfermedad rara, porque de eso va a depender seguramente su pronóstico con un tratamiento adecuado a una edad temprana. Has hecho una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque efectivamente ese es el problema, por eso se conoce con el nombre de enfermedades raras. Normalmente los médicos no piensan en estas enfermedades porque muchas veces la desconocen, piensan en las enfermedades más frecuentes, y el paciente va de médico en médico y se ha visto que tarda un promedio de hasta 8 años en hacerse un diagnóstico. Entonces, en esos 8 años la enfermedad ya avanzó. Si se acompaña de un retraso progresivo en el desarrollo psicomotor, va a tener un retraso importante porque no se le hizo el diagnóstico, porque no se sabe qué tiene el niño, y obviamente no se le puede dar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estas enfermedades llamadas raras o poco frecuentes, el médico piense en ellas, y en eso existe la educación, que desde que el muchacho se está formando para ser un médico, el día de mañana él piense y que sepa que existen estas enfermedades. ¿Para qué? Para que el día que le llegue un paciente, pues él sepa diagnosticarlo, ¿no? Y a lo mejor referirlo con el especialista, pero que haga el diagnóstico debe de ser el médico general. Oh, muy bien, eso creo que es realmente importante, que sepamos cuándo poderlo enviar al genetista, que normalmente no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a enviarlo al cardiólogo, al neumólogo, a lo que vemos. Pero cuando no sabemos qué hacer, en lugar de estar recalentando, como se dice ahí, al paciente, pues enviarlo también al genetista, que es una gran oportunidad para que se le pueda hacer un diagnóstico temprano. Ahora vamos a pasar a una cápsula que nos va a completar lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es el tamiz neonatal? El tamiz neonatal es un programa de salud pública para prevenir y detectar a tiempo muchas de las enfermedades de origen genético y de otro origen al nacimiento. ¿Qué enfermedades vamos a detectar? ¿Qué tipo de tamices hay? El tamiz neonatal, el que empezó primero, es el tamiz metabólico neonatal ampliado, que detecta enfermedades de origen metabólico. El tamiz auditivo, que detecta cuando algún niño tiene un problema de sordera. El tamiz oftalmológico, cuando el niño no nace pero no ve, o viene la visión muy disminuida. El tamiz de cadera, que detecta la luxación congénita de cadera. Esos son los tamices que existen hoy en día y que se detectan en nuestro país. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el tamiz neonatal ampliado. En lo que el metabólico, lo que detectamos son una serie de enfermedades en las cuales, si no se da uno cuenta,
la mamá empieza a alimentarlo con leche, pues lo primero que se alimenta es la leche materna, pero como el niño nace sin alguna de las enzimas que metabolizan las proteínas, los aminoácidos o las grasas o los azúcares, el niño empieza a acumular sustancias que finalmente van a impedir que tenga un desarrollo normal, sobre todo del sistema nervioso central. Los niños van a tener un retraso psicomotor y algunas veces otras alteraciones como ceguera, sordera o inclusive poco a poco se va deteriorando hasta que les da una muerte temprana o una incapacidad que ya es irreversible. De ahí la importancia de detectarlo al nacer. De hecho, en muchos lugares se conoce hoy en día como el tamiz neonatal como la prueba de la vacuna del siglo XXI, porque es una prueba preventiva. Entonces, lo importante es que realicemos el tamiz neonatal a todo recién nacido. Y hoy en día, en nuestro país, ya se realiza a nivel nacional en todo nuestro territorio. Bueno, ¿y el tamiz metabólico para cuántas enfermedades es? El tamiz metabólico, hay uno que es el básico, que es para 6 enfermedades, que son hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, Fenilcetonuria. Fenilcetonuria, por supuesto, y fenilcetonuria, biotinidasa o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ese es el básico. Y el ampliado, hay diferentes tipos de ampliado, ya se meten otras acidemias, ¿sí? Otras acidemias y otras también para hemoglobinopatías va aumentando desde 30 hasta 69, que es el más completo, es de los más completos de todo metabólico, y existe uno nuevo que tiene además, que detecta una inmunodeficiencia primaria, congénita primaria, y también detecta 6 enfermedades de depósito lisosomal. Ese completo se hace desde el año 2012 en Petróleos Mexicanos, en los servicios de salud, se sigue haciendo hasta la fecha, y recientemente se va a agregar atrofia muscular espinal, que es también otra enfermedad congénita muy frecuente, que va junto con el síndrome del niño hipotónico, y también ya se hace el de 76 enfermedades en el ISSSTE. Hoy en día en Sedena, en la Naval, todos ellos tienen un tamiz metabólico, los más ampliados que se conocen hoy en día. Además del tamiz, ¿cómo los papás se podrían dar cuenta de que uno de sus niños tiene una enfermedad de estas? Desgraciadamente, como son enfermedades, el niño nace sano, ya nace con la mutación y con la incapacidad para, por ejemplo, metabolizar o para sorder o para ceguera, pero los papás no se dan cuenta hasta que el niño empieza a crecer. Por ejemplo, para fenilcetonuria, un ejemplo, el niño empieza a desarrollar normal, a caminar, a balbucir, a detener la cabeza, todos los parámetros que usan los pediatras para ver un niño normal, y de repente hay una detención. Y entonces el niño ya empieza a dejar de crecer, de aprender, su capacidad para hablar se hace mucho más lenta y de repente se detiene. Entonces el niño empieza a hacer manifestaciones de un retardo en el desarrollo psicomotor, pero ya muchas veces es muy tarde, porque todo este tiempo, ¿cuándo es que el papá se empezó a dar cuenta? Cuando ya las sustancias tóxicas ya hacen un daño al sistema nervioso central. En este caso, por ejemplo, la fenilcetonuria, al tener una deficiencia de la enzima hidroxilasa de fenilalanina, lo que va a hacer es que la vía metabólica, que ya está detenida, es como si fuera un río, y aquí está un bloqueo, se acumula y se forma una corriente alterna, que son el ácido fenilcetónico y el fenilpirúvico, que son tóxicos para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces podemos decir que estas enfermedades raras son un reto tanto para la familia como para el pediatra o el médico que los ve. Pues sí, porque hasta después reto. es cuando las manifestaciones clínicas, muchas no se manifiestan al nacer, muy raras algunas. Al poco tiempo muchos niños empiezan, por ejemplo, llegan con convulsiones, muchas de las acidemias, ¿no? O por ejemplo hay uno que dice que la orina de jarabe de arce, huele raro la orina, o la orina de jarabe de maple, pero es hasta después, cuando ya empiezan con alteraciones, que los médicos se dan cuenta o que los padres se dan cuenta. Por eso es la importancia del tamiz,
porque de esas maneras se detectan al nacer. Sí, verdaderamente esto es un reto que creo que es muy importante que los médicos pensemos, hagamos. Y hay gente que piensa que el tamiz es extra, entonces hay que decirles que hay que tomarlo, que hay que tenerlo, y que los médicos pensar en esto y mandarlo con la gente adecuada, ¿no? Claro, y nada más quiero aclarar, es muy importante lo que tú dices, porque el tamiz no es una prueba, el tamiz es un programa de salud pública. Entonces yo creo que ahí sí el gobierno es el que debe decir que es un programa de salud pública para todos los niños, ¿no? A nosotros nos compete para todos los niños mexicanos. Entonces es un programa que se debe hacer para todos para poder detectar a tiempo todas estas enfermedades y prevenir las secuelas. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver un testimonio de una paciente con una enfermedad rara y nos iremos a la pausa donde ustedes nos podrán hacer todas las preguntas y todo lo que gusten por medio de las redes para que les contestemos la mayor parte de sus dudas. Muchas gracias. En el año 1990, cuando yo tenía 4 años, por fin un par de médicos en el hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Carvajal y el doctor Reynés, lograron, después de 2 años que mis padres hicieron este trajín diagnóstico no obteniendo respuestas, lograron encontrar la razón de mi sintomatología y la razón de mi dolor, la razón de mi pancita abultada, dado el vaso y el hígado grandotes, la razón de mi anemia, la razón de mi debilidad, la razón de mi fragilidad. Y esto era la enfermedad de Gaucher tipo 1. Desafortunadamente, en ese entonces y aún a la fecha, las noticias respecto a temas de salud se dan de una manera un tanto frías, un tanto... pues sí, quizá los médicos no están tan humanizados para dar una noticia que puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Y sobre todo, considerando padres primerizos, con niños pequeñitos. Yo tenía, como les menciono, 4 años. Mi hermano tenía 5 meses de edad, era un bebito de 5. Y los doctores tuvieron a bien decirle a mis padres, no tengan más hijos porque esto es genético y bla, ¿no? Y sin considerar que ya había un otro hijo. Eh, Les dijeron que yo me iba a morir, dieron una noticia de que me estaban desahuciando en ese momento, no calculaban que yo pudiera vivir más de un año de vida. Entonces, pues eso fue sumamente complicado para mis papás. Cuenta la leyenda, o sea, mis papás, que, que la noticia la recibieron pues de forma muy distinta uno y otro. Afortunadamente en ese momento mis papás estaban juntos y digo afortunadamente porque una vida, un paquete de vida como lo es tener un par de hijos con una enfermedad crónica, potencialmente mortal, sin tratamiento y bla, es un paquete que en solitario es muy difícil de llevar. En ese momento mis padres estaban juntos. Dice mi papá que mi mamá lo tomó como estoica. Ahora con conocimiento de psicología me quedo pensando que en realidad como que se bloqueó, como que entró en shock y se mantuvo fuerte de alguna manera. Y en cambio mi papá se quebró en ese momento y estuvo llorando, según mi madre, estuvo llorando en las escaleras del Instituto Nacional de Pediatría por casi 5 horas, así a grito pelado, ¿no? Como no entendiendo qué está pasando, sabiendo que su hija se va a morir en menos de un año y que tiene un bebito que va a cruzar por por el mismo camino y finalmente terminará igual en un final fatal. Entonces, pues los diagnósticos de enfermedades raras son sumamente delicados, sumamente complicados y, y creo que es de suma importancia que los médicos, que los profesionales de la salud estemos preparados para
comunicar de manera humana, de manera cálida y obviamente con honestidad, pero entendiendo que no son las personas a las que diagnostican un expediente, un número, un caso más, sino que son seres humanos que tienen familias, que tienen sueños, eh, que tienen ganas de vivir y que pues desafortunadamente les tocó esta situación. Sí, bueno, ahora regresamos después del testimonio con la doctora Juana Inés Navarrete, que nos sigue hablando de las enfermedades raras. Entonces, ¿qué opinas de este testimonio que vimos tan interesante, tan importante? Pues que es un reflejo muy importante de lo que son las enfermedades raras y lo difícil que es el diagnóstico, y ahí lo platica. Y luego, claro, muchas veces, como dice, la falta de como sensibilidad del médico por el desconocimiento muchas veces de estas enfermedades. Pero a partir, ellos, la verdad que esta familia es ejemplo porque ellos fueron los primeros, de los primeros pacientes en tratar estas enfermedades. O sea, el papá, después, como dice ella, de que estuvo llorando, dijo, bueno, ¿qué hay en México? ¿Qué hay en el mundo sobre esta enfermedad? En México no había nada. Él consiguió la primera terapia que ya había empezado en Estados Unidos, consiguió que se trajera en México, consiguió que se le pudiera a los hijos. Y no solo eso, él formó una asociación de enfermedades raras para que todos los pacientes que tuvieran enfermedades raras pudieran conseguir el medicamento, y también me ayudó, yo quiero decir, a que hiciéramos la primera clínica de enfermedades lisosomales en donde yo trabajaba en Pemex, y el primer paciente que traté era con esta enfermedad de Gaucher, pero gracias al papá de él que tuvo la resiliencia, y luego de la paciente que finalmente se dedicó a la psicología, que ha hecho ahora una plataforma que se llama Acceso Salud, en el cual todos los pacientes con enfermedades raras se pueden registrar. Entonces, muchas veces, como dicen, la enfermedad te incapacita, pero a veces te hace mucho más fuerte, como en el caso de estas familias y otras muchas familias con enfermedades raras. Bueno, ahora yo creo que vamos a tocar un tema que es muy importante. ¿Cuál sería el abordaje de estos pacientes? El abordaje, qué bueno que haces esta pregunta, Anita, porque es muy importante. El abordaje siempre es multidisciplinario. O sea, un médico no debe de quedarse ahí. Muchos son los médicos que deben de abordar estas enfermedades. ¿Por qué? Porque atacan casi a todos los órganos. Entonces, primero es el diagnóstico, generalmente lo debe de hacer quien está más un médico general, y referirlo con quién, pues a lo mejor con un genetista para que hubo un diagnóstico más preciso, y después el tratamiento, que es un tratamiento multidisciplinario, empezará por pediatría, porque debe hacerse cuando son niños, y el pediatra lo va a referir con otros especialistas, dependiendo, neumólogo, cardiólogo, si necesita cirugía, con un cirujano pediatra, nefrólogos, cuando son enfermedades también de origen renal. O sea, es todo un equipo el que debe de seguir el bienestar del niño. El genetista también, le digo, debe de estar así porque es el diagnóstico, y luego la transición a la edad adulta, porque él necesita todo el tiempo un equipo médico para poder vivir bien. Por ejemplo, pero el diagnóstico, ¿ustedes cómo lo hacen? El diagnóstico generalmente se hace a nivel, lo que digo, son muy pocas las enfermedades cromosómicas, existen, en ese caso se indica el cariotipo, pero el diagnóstico generalmente es enzimático, pero hoy en día, hoy siglo XXI, se hace a nivel molecular. Entonces, un diagnóstico preciso, se dice que el paciente se corrobora con el diagnóstico molecular, qué tipo de mutación tiene, si es una mutación patogénica, si no es patogénica, y en fin, entonces el diagnóstico se hace a través de un diagnóstico molecular, es un diagnóstico preciso. Y entonces ya se dice la enfermedad que tiene una vez que se hace el examen molecular. Y entonces, dependiendo de qué diagnóstico tengamos, es el tratamiento que vamos a dar. Hay algunas enfermedades que aún no tienen tratamiento. Así es. Desgraciadamente, cada vez se va avanzando más, como el desarrollo de lo que ya se llama hoy en día drogas huérfanas. ¿Por qué? Porque están diseñadas para estas enfermedades que un tiempo se llevaron el nombre de enfermedades huérfanas, pues tarde unos 10 a 20 años esa investigación. Pero hoy, siglo XXI, ya tenemos el tratamiento para, por ejemplo, para muchas enfermedades metabólicas, nada más hay que cambiarles la leche, que se le quite el elemento que
el niño no puede metabolizar y entonces crece un niño sano con ese tipo de leche y después se cambia una alimentación. Ahí es muy importante también la intervención de los licenciados en nutrición, porque clínica, el licenciado en nutrición clínica, que debe de saber qué tipo de alimento darle y seguir al niño una alimentación sana. Solo hay que quitar el aminoácido que no puede. Otras veces también, cuando son lisosomales, el tratamiento de reemplazo enzimático, que también hoy en día ya existe, y ya llegó hoy en día la terapia génica también. Bueno, eso es una maravilla porque se va a poder incidir realmente en el tratamiento específico. Así es, así es. Bueno, ahorita nos vamos a la segunda parte del testimonio sobre calidad de vida. Vivir con una enfermedad rara es vivir una vida complicada, problemática, difícil. Es saber que no estás a la par con todas las demás personas, saber que hay una opresión que está ahí todo el tiempo y además es una opresión a veces, por lo menos en mi caso, no en el caso de todos, pero en mi caso, que de pronto no se puede ver. Yo tengo tratamiento y gracias a ese tratamiento que me ponen vía intravenosa cada 15 días, tengo una calidad de vida bastante buena, tengo una salud en este momento estable. Y si tú me ves en la calle, pues no te das cuenta necesariamente que tengo una enfermedad rara, sobre todo si no tengo crisis de dolor en ese momento, porque si tengo crisis de dolor ando con bastón. Pero si no, podría pasar como cualquier otra chica, esto podría pasar desapercibido. Y la cosa es que, pues por fuera se ve de una manera, pero por dentro es muy diferente. Las personas que vivimos con enfermedades raras muchas veces tenemos fatiga, tenemos dolor crónico. Se calcula que alrededor del 50% de las enfermedades raras cursan con algún tipo de discapacidad o combinaciones de discapacidades. En mi caso, tengo discapacidad motriz. Mi enfermedad se llama enfermedad de Gaucher tipo 1. Es una enfermedad de depósito lisosomal que consiste en que no produzco una enzima. Es por eso que me ponen este tratamiento de reemplazo enzimático cada 15 días. Y el hecho de que yo no produzca esta enzima hace que sucedan muchísimos síntomas en mi cuerpo. En principio, agranamiento de órganos blandos como hígado, como vaso, pero también hay infiltraciones óseas. Entonces, hagan de cuenta que la célula de la médula ósea empieza como a engordar, se generan unos macrófagos y el hueso muere desde dentro. Empiezan a haber como unas malformaciones óseas desde adentro y entonces el dolor con el que yo curso cuando tengo crisis ósea es un dolor como si fuera una fractura sin que sea una fractura. Pero el hueso lo que le pasa es que comienza a necrosarse, hay una muerte del hueso desde adentro. Entonces, pues vivir con ese tipo de dolor es sumamente complicado. El dolor es un compañero muy mala onda, muy gacho, que no es alguien o algo con lo que las personas queramos estar, queramos convivir. Y sin embargo, es el compañero constante de muchísimas personas que viven con enfermedades raras y crónicas. Para sobrellevar una vida como esta hay que ser resiliente, pero ser resiliente de pronto suena súper bonito, como sí, seamos resilientes y ya, y pues no es tan sencillo. La realidad es que se tienen que cumplir con muchas características para que esto suceda. Yo pensaría que en mi caso personal, el ingrediente más importante de resiliencia que hubo en mi vida y sigue habiendo en mi vida es mi red de apoyo. Tengo una familia que me sostiene por encima de todo. Sé que soy amada incondicionalmente. Sé que siempre hay alguien que me va a sostener y eso fortalece la psique de las personas y fortalece que en los momentos en que una persona puede estar en una vulnerabilidad, una fragilidad fisiológica, física, como lo es una enfermedad, la parte emocional pues esté lo suficientemente
fortalecida como para que eso no te tumbe. No obstante, es muy complicado. En la resiliencia, una maestra de mi facultad de psicología decía que la resiliencia es un pastel de muchos ingredientes, así le explicábamos a los niños. La resiliencia es un pastel de muchos ingredientes, uno de ellos es, como mencionó, la red de apoyo, pero también tiene que ver con tener un pensamiento optimista, tiene que ver con tener estrategias de afrontamiento que no sean totalitarias, que no sean, por ejemplo, de todo es así o nada es así o nunca o siempre o nadie o todos, sino entender que la vida es una gama de grises y que no siempre vamos a estar en un extremo o en el otro. Y que si bien las enfermedades raras nos pueden llevar a los abismos más profundos del dolor y la desesperación, es gracias a ello, gracias al contraste y gracias a la perspectiva que después podemos ascender a los picos más altos de la felicidad y del agradecimiento por la vida que tenemos. Creo que las personas que vivimos con enfermedades raras tenemos tanta claridad de la vulnerabilidad de nuestra salud y de nuestra vida que valoramos las pequeñas cosas que este mundo nos da. Bueno, nuevamente aquí, Juana Inés, ¿qué nos puedes decir de este testimonio que realmente te llega hasta el alma? Pues es que es una expresión pues muy, muy profunda y muy sincera de los sentidos, y un ejemplo de lo que pasa en muchos pacientes. Ellas, al contarnos su vida y todo lo que tuvo que pasar y cómo se siente y cómo vive ella con una enfermedad rara, pues está reflejando lo que a muchos de los pacientes o la mayoría de los pacientes con enfermedad rara les pasa, ¿no? Y ella, muy sincera, nos explica cómo, y a la vez, como dicen, es fácil de hablar de resiliencia, pero ella es un muy ejemplo de resiliencia, como les decía. Todo lo que ha hecho, estudió psicología, ayuda mucho, tiene su plataforma en el que ella ayuda a que otros pacientes se les haga el diagnóstico oportuno, ¿no? Ella y la familia, que han hecho esta fundación para apoyar a todos los pacientes con enfermedades raras en México. Entonces, realmente ya a partir de todo ese sufrimiento de eso, ya han sacado esa fuerza para vivir con enfermedades raras y para ayudar a todos los pacientes con enfermedades raras, por lo menos de nuestro país. Entonces es un gran ejemplo. Sí, es una manera de decir, no están solos, aquí Claro. estamos, somos más los que Así es. tenemos este problema y cómo nos podemos ayudar entre sí. Yo creo que es realmente, son redes muy importantes que fortalecen al paciente y a los padres. Claro, lo que ella dijo, que ella es muy importante, su red de apoyo, que es la red de apoyo, que se siente amada y querida por su núcleo más cercano, y luego a la vez, como tú dices muy bien, que hay una red de apoyo de varios pacientes que se apoyan unos a los otros. Eso es muy importante. Bueno, ¿este tipo de enfermedades se puede realmente prevenir? Sí. ¿No teniendo hijos o cómo? No, porque si tú las detectas a tiempo, ¿qué es lo que pasa? Como dicen, esta paciente, Paulina, se le detectó ya más tarde. Entonces, cuando se le detectó la enfermedad, ya había hecho, como dices, el daño progresivo, ella en hueso, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si en el nacimiento reciben el tratamiento. Nosotros tenemos niños que se detectaron con el tamiz y que se empezaron a tratar al nacimiento. Tenemos un niño que se le empezó a dar el tratamiento al mes, una mucopolisacaridosis que debería de ser de talla baja, con deformación articular, con retraso en el desarrollo psicomotor. Es un niño que ahorita tiene 9 años, que corre por todos lados, que va a la escuela, que es el primero, que tiene un fenotipo pero muy ligero, pero es un niño que no tiene ninguna incapacidad ni para moverse y menos un retraso en el desarrollo. Entonces, sí se puede prevenir, esa es una forma. La otra forma es también dar un asesoramiento genético adecuado, explicarles a los padres qué es lo que pasó, por qué pasó, que tienen riesgo de recurrencia, cuál es el riesgo de recurrencia, que si tienen un hijo en el futuro puede tener o no la enfermedad, que se puede estudiar desde antes, en fin. Entonces, yo creo que es muy importante todo. No solo el diagnóstico oportuno, que es lo que les va a dar una calidad de vida, sino también que sepan ellos, los padres y ellos, si son o no portadores, y el riesgo de recurrencia, para que ellos también estén conscientes y, bueno, el día de mañana puedan tener hijos con toda la conciencia de que esta enfermedad y el diagnóstico oportuno, ¿no? De que estas enfermedades existen.
Yo creo que aquí la educación a los padres es algo que es súper importante, porque de eso depende, pues, realmente que sepan qué porcentaje tienen para tener un riesgo de estos. Eso, yo sé que hay mucha gente que dice, no, seguramente no me va a tocar, tengo un 50% y me arriesgo. Y en ese arriesgue, pues está toda la posibilidad. Y realmente prevenir, yo creo que aquí es lo que vale muchísimo la pena, sobre todo cuando ya se sabe que son portadores de esta enfermedad. Así es, pues hay un dicho que dice, y sí es cierto, ¿no? Que dice, solos somos raros, pero juntos somos fuertes. Aquí es un trabajo de todos, ¿no? Es el paciente, los papás, los médicos, ¿no? Los médicos de apoyo, o sea, la red psicológica. Entonces, todos estar juntos para que se puedan apoyar a estos pacientes. Y mencionaste algo muy importante que tú ves, yo creo, obviamente en tu consulta que ve el pediatra, que es el entendimiento y el apoyo de los padres, y que ellos sepan también que, por qué es esta enfermedad, por qué pasó, cómo ayudar a sus hijos y que hay un riesgo de recurrencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a las preguntas que nos han hecho en las redes sociales. Y una de las preguntas es, hay algunas que ya las has dicho aquí en el camino. Es muy difícil decirle a un papá o a una mamá que ya no debe tener más hijos porque podrían nacer enfermos. Yo creo que nosotros no podemos decirles a los papás eso, o sea, no les podemos decir, ustedes ya no pueden tener más hijos, no, ese no es el papel del médico genetista, ni lo que nuestro papel es explicarles qué es lo que está pasando, por qué nació con esa enfermedad, si se puede curar o no, y el riesgo de recurrencia. O sea, el riesgo de recurrencia, es decir, esta es una enfermedad genética con tal riesgo, y la decisión siempre debe ser de los padres. Nosotros médicos no les podemos decir, ustedes no pueden tener más hijos, no. Les debemos dar un riesgo de recurrencia, y la decisión con el conocimiento de la enfermedad y del riesgo de volver a tener otro hijo debe ser siempre de los padres. Eso es muy, muy importante. Y luego, ¿cómo se dice que lo que tengo es una enfermedad rara? Porque me imagino que ahorita también hay un sobrediagnóstico, de cuando los médicos no podemos decir que un paciente que recurre y recurre y no sabemos qué tiene, a veces decimos que tiene una enfermedad rara y no la tiene. Así es, bueno, lo importante es, como decimos otra vez, el diagnóstico oportuno. Cuando sospechan que tiene una enfermedad rara, pues mandársele con el especialista, hacer un examen, si es genético o algún otro examen que nos permita llegar al diagnóstico y decir, bueno, este paciente tiene esta enfermedad, y esta enfermedad pues cae dentro de las enfermedades raras o no, y si cae, bueno, tiene o no tratamiento, y darle el tratamiento oportuno. Otra de las preguntas que nos hace el público es si estas enfermedades son contagiosas. Si son de origen genético, no son contagiosas, ¿no? Eso no se contagia. Lo que les decía, tampoco algunos cánceres raros que también, solo cuando son muy poco frecuentes de alguna enfermedad infecciosa rara, pues entonces, como las enfermedades infecciosas son transmisibles. Pero cuando son enfermedades genéticas, no son transmisibles ni son contagiosas. Eso es importante. Sí. ¿Cuál es la más frecuente de las enfermedades genéticas en nuestro país? En nuestro país, dentro de las enfermedades raras, de las más frecuentes es una alteración que se llama una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en la cual los niños nacen sin una enzima que hace que el eritrocito sea muy frágil, y con la toma de sustancias como puede ser el paracetamol, alguna medicina, algún tipo de ABA, se rompe la capa, y entonces los niños tienen anemia recurrente. En la escuela no ponen atención, se están dormidos, van con el pediatra y siempre están anémicos. Es porque tienen deficiencia que se transmite a través de la madre, que es la portadora, es ligada al X. Y ¿qué es lo que se puede hacer? Detectar al nacer, decirle a la mamá, esto no se lo dé, en vez de darle paracetamol, de aspirina, por ejemplo, un ejemplo, y son niños que nunca van a tener crisis de anemia por esta razón. Entonces, es de los más fáciles. También, por ejemplo, los defectos de cierre de tubo neural son otros de causa elevada en nuestro país.
y también, bueno, es prevenible saberlo, y pues muchos de estos niños cuando tienen anencefalia mueren al nacer o son óbitos, pero muchas veces tienen espina bífida y demás, entonces ahí hay que detectar todo eso al nacimiento. Muy bien. En las conclusiones, que yo creo que aquí lo que nosotros podemos transmitirle al público es que las enfermedades raras hay que diagnosticarlas, pero tampoco hay que dejarlas. Así es, lo importante es pensar en ellas, otra vez por eso digo, pensar que las enfermedades existen, hacer el diagnóstico oportuno, los médicos mandarlas con los médicos especialistas, hacer un diagnóstico de qué tiene, y para muchas de ellas que hoy en día ya existe tratamiento, darle un tratamiento oportuno. Y otra vez vuelvo a repetir que lo mejor es detectarlas al nacer, entonces lo mejor es un tamiz, ¿no? En el tamiz se detecta, como lo dice la palabra, a todos los niños, y ahí uno de ellos que tenga la enfermedad rara se le va a detectar antes de que tenga manifestaciones clínicas. Bueno, ha sido una plática súper interesante y que realmente, bueno, a mí como pediatra, yo creo que a cualquier médico, esto es algo que nos debe de interesar y que además debemos de incidir para que estos niños tengan un manejo oportuno, adecuado y una calidad de vida mucho mejor de la que pueden esperar sin un diagnóstico oportuno. Creo que vale muchísimo la pena. Quisiera agradecerte mucho esta participación. Y bueno, quiero decirles que la doctora Juana Inés Navarrete, bueno, pues ustedes saben que es famosa en las enfermedades raras y en el tamiz metabólico. Entonces agradecemos muchísimo su participación y les agradecemos mucho a todos los que nos han visto en esta serie de niños, cómo tener niños sanos y cómo ayudarlos a que tengan una vida mejor. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de estos 5 programas que han venido especialistas de primera, especialistas que nos han dejado aquí sus conocimientos y sus experiencias. Muchísimas gracias y muchas gracias a TV UNAM por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima serie. Yo nada más quiero agradecer a la doctora Limón por haberme invitado a este programa, para poder hablar con ustedes. Agradezco también a TV UNAM y bueno, me siento muy honrada y muy contenta de esta invitación. Muchas gracias. Y agradecer a la doctora Márquez por esta magnífica idea y por esta oportunidad. Y a todo el equipo que tenemos aquí atrás de las cámaras, que son grandes profesionales. Así es. Muchas gracias.